Muy buenas tardes, queridos amigos. El fin de semana en el mapa se presenta gris y tormentoso. Es un huracán o un ciclón que está pasando por aquí, por el este de la Florida. Y lo mismo podemos decir del mapa político en lo que se refiere a Cuba y a Venezuela, que son los asuntos que voy a tratar hoy. Eh, para nosotros los cubanos, el tiempo es sombrío porque se nos va acabando. Y digo eso por los que tenían las esperanzas de una rebelión social en Cuba, ya que va acabando el verano y era quizás el único momento probable en el que se unieran los factores que favorecen a un levantamiento en la isla. Entonces el verano carga dos factores que favorecen la insurrección. El calor, que traería un incremento en el uso del escaso combustible que la dictadura ya no tendría, y la irritación que provoca la falta de descanso por el mismo calor. La gente está acalorada, sofocada, no puede descansar de noche. Y entonces pues esa chispa puede ocurrir en cualquier momento, pero era más posible ahora. Y ya el verano se acaba y también se reduce entonces la esperanza porque ya han pasado muchos meses que ya prácticamente contamos como años desde la última revuelta. Y también se alivió la presión en la ciudadanía con la salida masiva de jóvenes para Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces ahora es mucha gente que está triste y desanimada. Las cosas están aparentemente a favor del control del régimen en la isla. Aunque decididamente yo no lo veo así. Pero el desánimo es tan grande entre los cubanos que ya ni los youtubers hablan de Cuba. Y digo, no hablan de Cuba tal como lo hacían un tiempo atrás. Ahora los temas y las esperanzas están puestas en Venezuela, donde se concentra esa atención. Entonces, es más, este fin de semana será quizá el momento en la historia que se oiga más alto un grito de un pueblo por su libertad a causa de la manifestación mundial programada por María Corina Machado para pedir la libertad de Venezuela. Nosotros los cubanos éramos más modestos. Nosotros queríamos lograr que Cuba entera, como un solo hombre, se lanzara a las calles un día a pedir su libertad y que si hubiera sido necesario, se hubiese manifestado en las calles reclamando la libertad hasta lograrla. Bueno, no éramos todos en realidad los que queríamos eso. También lo queríamos en el exilio. O bueno, realmente no era así. Bueno, para ser franco, yo no lo quería exactamente así, porque yo sabía lo que iba a ocurrir, ya que ha ocurrido antes en muchos lugares, y yo realmente no quería ese final. Yo quería y quiero algo que funcione, y ya sabemos mucho y admitimos pocos que a las buenas no se van las dictaduras. Hace muchos años atrás, cuando Chávez aún se mostraba como un futuro presidente democrático, le advertimos nosotros los cubanos a los venezolanos del exilio lo que se les venía y no nos hicieron caso. Ahora con los venezolanos dentro de la boca del monstruo les decimos lo mismo y sé que no nos van a hacer caso tampoco ahora. Los venezolanos ahora nos dicen, pero si es que todos los cubanos no piensan así, miren a sus youtubers cubanos como nos apoyan en la lucha pacífica. Bueno, no se dan cuenta que los youtubers cubanos son unos perros de otra raza. Y no digo perros por ofenderlos ni denigrarlos, sino por hacer una comparación. Nosotros somos perros, por ejemplo, también yo me considero perro en esta comparación, pero perro guardián, de los que ladramos y mordemos a los dictadores. Por otro lado, los youtubers cubanos que tanto adoran la lucha pacífica y la apoyan en Venezuela ahora, yo los considero perritos falderos que se alimentan de dulces y de helados y que andan eh, como las serpientes al sonido de la flauta, encantados con lograr vistas, ingresos y tener la simpatía de la mayoría de los oyentes, decir lo que la gente quiere oír, a la vez que ven a engordar sus ingresos. Mi desprecio absoluto para ellos, que ya no solamente son traidores a otros cubanos, sino que inmoralmente hacen lo mismo que hicieron en el comunismo, de apoyar el populismo en ciernes, ese que está
cocinándose ahora en Venezuela. Se necesita cierta estirpe de hombre para lograr lo difícil. Y así como las generaciones de 100 años de soledad, aparentemente esa estirpe va a dejar de existir a falta de una segunda oportunidad. Dándole mucho crédito a Venezuela por su sufrimiento, podemos hablar de dictaduras en Venezuela, y si hacemos un poquito de historia, tenemos la de Gómez, Juan Vicente Gómez. Esa duró 20, 27 años. Marcos Pérez Jiménez duró exactamente 10. Y de Chávez tenemos los últimos 25 años. Entonces, ni aún así, mencionando las dictas blandas de derecha, llegan los venezolanos a ganarnos en experiencia o en maldición. Ellos suman 27, 37, 62 años. Ellos suman 62 años. Así que no nos alcanzan, ya que solo con el castrismo nosotros llevamos 65. Y ya que lo iba a considerar, no vamos a contar ni siquiera las dictaduras pasadas. Entonces los venezolanos, como Cuba y como Macondo, se acercan a contar también los 100 años y sus generaciones de dictaduras tampoco tendrán una segunda oportunidad. A pesar que la lucha del pueblo venezolano lleva mucho tiempo, nunca me había atrevido a hablar sobre el tema, porque mis opiniones no iban a ser homogéneas o no iban a coincidir con lo que la mayoría dice y quiere oír. Así que por no ser venezolano, entonces siempre me he reservado mi opinión para el caso de Cuba. Es de lo que hablo, porque eso nadie me lo puede prohibir, el opinar. ¿Por qué lo hago hoy? Bueno, hoy opino sobre Venezuela porque yo al fin vislumbro una lejana posibilidad de libertad, viendo que el movimiento de liberación de Venezuela está tomando un tono mundialista. No quiere decir que considere yo que van a ganarla así. Estoy diciéndoles que solamente vislumbro una lejana posibilidad de libertad. Y a eso vamos a ir. Pero bueno, a eso nunca hemos apuntado los cubanos. Nosotros solo queríamos que Cuba saliera a las calles, que se mantuviera en ellas hasta la victoria. Bueno, perdón, yo no. Eso ha querido la mayoría. Y nunca nadie nos ha apoyado como lo han hecho con el caso actual de Venezuela. Entonces, nunca los presidentes del mundo han dicho que las elecciones en Cuba son un fraude. Lo han dicho ahora en el caso de Venezuela. Nunca nadie ha dicho que los Castro son una familia de tiranos. Ahora se lo dicen a Maduro. La OEA no discutió los levantamientos pasados en Cuba y Naciones Unidas ni discute ni vota sobre el tema, tal como lo están haciendo con el caso de Venezuela. Es decir, nosotros lo que hicimos, lo hicimos, lo que pasamos, pasamos, y nadie nunca nos apoyó. Ahora me alegro muchísimo que en el caso de Venezuela tengan ese apoyo. Pero por ejemplo, a los Castro nadie les ha hecho los reclamos que ahora se les hacen a Maduro. Y puedo diferenciar que por cada preso venezolano han habido 100 cubanos presos. Y que por cada venezolano asesinado ha habido 1000 cubanos fusilados. Entonces, mis energías serán para la libertad de Cuba. Y mis palabras también. No me voy con la mayoría, a la cual estimo equivocada. No comparto el entusiasmo por un nuevo líder que pueda ser otro dictador. Y si de corazón deseo la libertad de Venezuela, la libertad de Cuba la deseo con todo mi ser. 1000 veces más que la de Venezuela, porque hemos pagado 1000 veces más en cárcel, en penas y en vidas. Ese salir a la calle y mantenerse en las calles ya lo logró Venezuela. Y ahí sigue Maduro. Una buena lección para los que siempre han dicho que eso iba a acabar con el régimen cubano. Ya yo ese final fracasado lo conocía y siempre me pronuncié por la lucha armada y violenta contra los que están armados y también son violentos. En el caso de esa, mi opinión, de la que ya la lucha armada o en sí la guerra limpia y purificadora es la única solución para nosotros los cubanos, pues tengo una opinión mayoritaria, no solo los venezolanos, sino los cubanos también. No les basta mis simpatías hacia ellos en su lucha pacífica. Tienen que ir contra nosotros, quizás porque reconocemos
o reconocernos, perdón, reconocería su bajo interés o su cobardía o qué sé yo qué. El mundo ya no tiene espacio para los héroes que como en el pasado pues tomaban las armas en la mano y liberaban los pueblos. No hay país del mundo que tú visites donde no ves estatuas de esos héroes. No hay escuela en el mundo que no le cuente esas hazañas a los niños. Pero estamos hoy en medio de la carretera, ya los pacifistas comienzan a tomar prominencia en la civilización y ya hasta existen héroes modernos, a mi entender falsos héroes modernos, que han logrado victorias pírricas y se establecen como héroes. Y ya ahora, en el futuro, sustituyen nuestra admiración por la espada y el valor, y entonces esa espada y el valor es sustituida por la admiración a la astucia, al chisme, a las palabras oscuras o totales mentiras. Y no solo hablo de periodistas, sino hablo de simples youtubers. Somos muy pocos los que entendemos que tenemos derecho a la guerra para liberarnos. Esos mismos pacifistas, hipócritamente, han corrido a Washington en el pasado a pedir la guerra de ocupación, que como sería de una potencia, pues estaría contando con un arsenal militar norteamericano poderoso. Los norteamericanos sí tienen el permiso de todos para invadir la isla, aunque seamos mojigatos y les llamemos intervención humanitaria. Después que los norteamericanos no le hicieron el menor caso a todos esos que fueron a Washington, entonces volvieron a su método pacífico. Pero no nos apoyan a nosotros. Apoyan al gobierno norteamericano si quiere aplicar la fuerza, si quiere hacer la guerra, si quiere sacarlos de cualquier manera. Nosotros no. De momento, los gobiernos se reservan ese derecho para ellos mismos. Los gobiernos sí pueden hacer guerras, sí pueden ser violentos, usando los cuerpos de nuestros hijos para hacer esas guerras. En el mundo se sigue guerreando como siempre, solo que ahora nos han lavado el cerebro para que pensemos que solo los gobiernos dirigidos por unos pocos, con específicos intereses materiales que nada tienen que ver con la libertad, pueden hacer guerras y usarnos, mientras que nosotros como personas no podemos hacer esas guerras para lograr la libertad. ¿Y saben por qué? Porque la libertad es un interés personal que solo nos interesa a nosotros mismos y no va a venir de ningún gobierno. Nadie va a venir a dárnosla, a menos que coincidamos en el objetivo, aunque sea por diferentes razones. Esa coincidencia es rara. ¿Quién como gobierno va a coincidir con nosotros en querer la libertad de Cuba? Bueno, hacen falta intereses económicos que Cuba no va a proveer para ellos. O en su defecto, hace falta un peligro de desestabilización en el mercado mundial, poder económico que Cuba no tiene, pero que los recursos naturales de Venezuela sí tienen. Y aquí entra mi duda en que al fin pueda haber un resultado positivo, de modo pacífico, entre paréntesis, a causa del tesoro natural que ahora potencialmente posee Venezuela. Recursos que pueden ser distribuidos por el mundo a través del comercio de un país libre y que ahora no están disponibles a causa que Maduro ha destruido hasta la capacidad de producir petróleo que tenía Venezuela. Ya se hizo una vez, en una ocasión en el pasado, se logró un consenso mundial contra un país y ese gobierno salió del poder, casi sin dispararse una bala. Yo siempre vi ese caso como una excepción a la regla, de que las dictaduras solo salen de su violencia a través de la violencia. Este salió por la paz y ya les digo, no lo considero la regla, sino la excepción, porque solo conozco ese caso. Yo sé que ahora ustedes se preguntarán de qué es que habla este señor. Bueno, ningún país se ha liberado nunca de manera pacífica. Y yo les digo que sí, y que recuerden, los que son viejos para recordar, que Sudáfrica se liberó a través de un consenso mundial que acordó un bloqueo contra una nación. El gobierno de Sudáfrica tuvo que capitular ante el mundo, que si no se rendía a través de un bloqueo que lo aisló, un poderoso país, del resto del mundo, y que se vislumbra que si no caía lo iban a invadir. Entonces ahí cayó por rendición un gobierno indigno y el mundo nombró entonces a Nelson Mandela, escuchen bien, el mundo nombró como su prospecto para gobernar,
dándole el apoyo con el dinero, incluido el apoyo, el poder y las armas. Entonces ahora comienza María Corina Machado un movimiento global civil y yo me pregunto, ¿logrará ella el apoyo comprometido de los países del mundo? ¿Surgirá un país que encabece una coalición de países para sacar a Maduro del poder? ¿Serán suficientes los deseos de otros países de acaparar los recursos naturales de Venezuela? ¿Se dejarán arrancar las potencias comunistas del mundo a Venezuela de las garras, dado lo anterior? ¿Será María Corina Machado la que ocupará el puesto de Maduro si algo de esto ocurre? ¿Tomará ella el camino traidor que tomaron antes los líderes venezolanos anteriores? ¿Será peor aún, otro Fidel Castro, otro Chávez, otro Maduro, o algo aún peor para el pueblo venezolano? ¿No se originaron estos sátrapas del pasado con el alimento de adoración populista que le dio el mismo pueblo y que ahora le están dando a María Corina? Yo les puedo aclarar que esto, y de si no es María Corina, otro dictador para perpetuar la maldición primero de Cuba y ahora de Venezuela. Pero ya eso es materia para otra directa. Por hoy yo me voy a despedir de ustedes con un abrazo y con la esperanza de poderles contestar otro día cualquiera, quizá mañana, a todas esas preguntas, porque sí se las quiero contestar. Yo quiero ahora que pasen muy buenas tardes de sábado, que se suscriban al canal, las personas que se interesen por escuchar cuál es mi opinión sobre María Corina Machado, basado en la historia que de ella conocemos. Y entonces suscribiéndose van a recibir notificación cuando yo haga la directa. Los likes no me interesan, tampoco me interesan los dislikes, así que ahí hagan lo que les dé la gana. Si les gusta o no les gusta lo que yo les diga. De nuevo, un abrazo y les reitero que pasen muy buenas tardes de sábado. Hasta la próxima, que quizás sea mañana.